Amigas y amigos, muy buenas tardes. Tenemos el gusto de presentar el día de hoy nuestra propuesta de reforma político-electoral en compañía de nuestras senadoras, senadores, diputadas y diputados dentro del Comité Ejecutivo Nacional como un proyecto en el que asumimos nuestro compromiso de seguir en esta brega con una visión de colaborar, denunciar y competir. Hoy presentamos como partido la reforma política electoral para que, conforme a los compromisos del adendum del Pacto por México, se discuta y se apruebe antes de la reforma energética. Esta es una reforma institucional del PAN, fruto del consenso y las propuestas de nuestros legisladores de ambos grupos parlamentarios, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. La propuesta de Acción Nacional parte de la conformación de un nuevo sistema electoral para el país, que se conformará por un Instituto Nacional Electoral, un Tribunal de Justicia Electoral y la legislación única en esta materia. La creación del Instituto Nacional Electoral, por un lado, quita la dependencia de los institutos locales a los gobernadores, sobre todo aquellos en los que no ha habido alternancia. Igualmente supone el ahorro de los recursos en aquellas funciones que hoy se duplican por el IFE y por esos institutos electorales. Esta propuesta retoma esquemas que ya han demostrado su eficiencia, por lo que propone que sea un comité de evaluación conformado por el INEGI, el INE y la Comisión Nacional de Derechos Humanos los que evalúen a los aspirantes que se propondrán a la Cámara de los Diputados. La legislación electoral única contempla la concurrencia de las elecciones federales y locales para el primer domingo de julio. Asimismo, contempla los mecanismos para el voto de nuestros mexicanos que residen en el extranjero, la regulación también de los votos electrónicos. La reforma contempla la creación del Tribunal de Justicia Electoral como única instancia jurisdiccional competente para la resolución de los conflictos electorales, eliminando a los tribunales electorales de los estados. Una de las nuevas atribuciones que se le otorgarán será la de resolver los procedimientos sancionadores por las faltas cometidas por los partidos políticos, que actualmente esta función le compete al Instituto Federal Electoral. Esta reforma establece la obligación del Congreso de emitir una nueva ley que regule a los partidos nacionales y locales, estableciendo como requisito para la conservación del registro y el acceso a sus prerrogativas el obtener al menos el 5% de la votación respectiva. En la construcción de la legislación única, el PAN sigue fortaleciendo las facultades del Instituto Nacional Electoral para que la fiscalización de los recursos públicos de los partidos sea oportuna. Con ello, el candidato ganador de una elección que rebase con un solo peso el tope de los gastos de campaña será sancionado con la nulidad de su elección y no podrá volver a participar en el proceso extraordinario. Los partidos políticos deberán registrar cuando menos el 40% de sus candidaturas de un mismo género, procurando la paridad en el registro total. A la par de esta gran reforma de Acción Nacional, se plantea también la reforma política que fortalece nuestras instituciones y amplía la participación de los ciudadanos en la vida democrática de nuestro país. Primero, fomentando la democracia deliberativa, que permita la participación ciudadana en la toma de las decisiones del gobierno. Segundo, se prevé la reelección de legisladores federales y locales, así como de los presidentes municipales y los jefes delegacionales. Tercero, propone la ratificación por parte del Congreso de los secretarios de Hacienda y de Relaciones Exteriores, así como el responsable de la seguridad pública del país. En el caso de que una elección de presidente no obtenga una mayoría calificada, se establece la posibilidad de una segunda vuelta y de un gobierno de coalición. Se propone y regula el supuesto de la segunda vuelta en las elecciones de presidente de la República y de gobernadores en los estados.
Por último, esta propuesta incluye la autonomía tanto al Ministerio Público como a la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Quisiera pedir la intervención del coordinador de los senadores para que nos comente los puntos de vista del Senado. Adelante, Jorge Luis. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecerles a todos su presencia, agradecer la presencia de los senadores y senadoras del PAN. El documento que se va a presentar el día de mañana en el Senado como Cámara de Origen tiene dos elementos muy importantes. Primero, que fue apoyado por los 38 senadores del PAN, lo cual nos va a permitir fijar una posición muy firme respecto a los puntos que queremos que transiten en la negociación y en el debate de los puntos coincidentes que tenemos, que además coinciden con los del partido y con los de los diputados federales, por lo cual es una propuesta única del Partido Acción Nacional. En segundo lugar, dejamos en claro que al estar en el Senado como Cámara de Origen nos va a permitir que tiene que salir primero la reforma político-electoral antes de que podamos entrar a la discusión de la reforma energética. Esto es muy importante que sea en la misma Cámara, por lo cual al planteárselo al presidente del partido, así como al coordinador de los diputados federales, tuvimos el acuerdo de que sea el Senado como Cámara de Origen y estaremos el día de mañana presentándolo al Pleno del Senado para que ya se turne a comisiones y comience las deliberaciones en las mismas. Y por último, creemos que en el fondo de todo esto nos va a permitir resolver uno de los problemas más graves que tuvimos en el pasado proceso electoral, el exceso y el abuso de los gobernadores en las elecciones locales. El hecho de que haya un Instituto Nacional Electoral que lleve a cabo las elecciones locales y federales nos va a permitir tener la certeza, saber que va a haber una mayor objetividad y equidad en la competencia electoral, y creo que ese va a ser un avance muy importante para el país en términos democráticos. Creo que esa es la tercera ola de reformas en materia democrática, y creo que acompañada de una reforma política que ya contempla figuras como la reelección, figuras como la segunda vuelta electoral, figuras como el gobierno de coalición o ratificación de gabinete, nos va a permitir, junto con otros elementos que ya están dentro de las cámaras, como es plebiscito, referéndum, iniciativa popular y revocación de mandato, nos va a permitir tener una democracia más participativa. Creo que esta es una buena propuesta que asumen los legisladores de Acción Nacional, y estamos seguros que va a llegar a buen fin antes de que pueda discutirse algún otro tipo de reforma. Muchísimas gracias. Gracias, Fernando Rodríguez Doval, de los diputados. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos. Bueno, esta reforma que estuvimos trabajando en conjunto, los diputados federales, los senadores, los gobernadores, los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, es una reforma integral, es decir, atiende tanto la parte relacionada con la competencia por el poder, es decir, la parte electoral, como también atiende la necesidad de un nuevo diseño institucional para nuestro Estado mexicano, es decir, atiende también una parte política importante. Por eso es una reforma política y electoral fundamental para lograr tres grandes objetivos. Por un lado, tener elecciones libres y justas. Hoy seguimos viendo, y lo vimos el pasado mes de julio, que todavía hay muchos vicios, muchas prácticas del pasado que tenemos que erradicar. Lo vimos también en las elecciones federales. El segundo gran eje es facilitar la construcción de mayorías legislativas de manera tal que los poderes de la Unión puedan funcionar en un mejor esquema de cooperación y de control. Y un tercer eje es justamente el fortalecimiento del Congreso. Nosotros consideramos que con esta propuesta que Acción Nacional ha venido insistiendo desde los años 60 del año pasado, que es la reelección legislativa, vamos a lograr tener un Congreso que produzca leyes de mejor calidad, y sobre todo vamos a tener a representantes populares mucho más comprometidos con su electorado. En suma, esta es una reforma, como les digo, integral, que busca atender todos estos problemas que se siguen presentando en el Estado mexicano, y que por supuesto nosotros lo que queremos es que el gobierno le dé la prioridad que tiene, y que desgraciadamente no hemos visto hasta ahora por parte ni del PRI ni del gobierno esa voluntad. Así que Acción Nacional, tanto en diputados como en senadores, vamos a insistir en la necesidad de sacar adelante esta reforma. Gracias. Pues estamos órdenes para cualquier comentario. Héctor Figueroa Excelsior.
Sí, buenos días. Yo quisiera preguntarle varias cosas. Es decir, ustedes no van a aprobar la reforma energética y hacendaria hasta que se apruebe esta reforma política. Es una condición que no van a moverla. Y por otra parte, si nos pudiera explicar esa cuestión del gobierno de coalición, porque eso parece más de un régimen parlamentario que de un régimen presidencialista como es el mexicano. Y también quisiera preguntarle por qué no se plantearon en este rediseño institucional disminuir el número de senadores y diputados, que también ha sido una demanda muy sentida de la población. Muy bien, muchas gracias. A ver, como digo, esta reforma es el producto de los consensos. Lo que está aquí ya está consensado, planchado, asumido por las bancadas completas de los senadoras, senadores del PAN, diputadas, diputados del PAN y el propio partido. En ese sentido, esto es lo que recoge ese consenso. Hay otros temas de iniciativas que ya están presentadas, que también impulsa el partido, pero que le falta una modalidad. Por ejemplo, ahorita me pregunta sobre la reducción de los diputados. Hay una pequeña diferencia sobre los métodos, sobre cómo disminuirlos. La propuesta de disminuir 100 diputados pluris, 38 senadores pluris, y si en diputados también se admiten otras fórmulas. Eso es lo que está en discusión, pero la voluntad persiste. Es absolutamente una condición sine qua non para aprobar una reforma energética, para que el PAN vote una reforma energética, que antes se haya aprobado una reforma política electoral como esta. Y déjame todavía abundar un poco más. Esta es una reforma constitucional. La reforma energética es una reforma constitucional. El condicionamiento persiste incluso en las leyes secundarias, lo cual quiere decir que aprobaremos la reforma constitucional político-electoral, después la reforma energética en materia constitucional, después las leyes secundarias en materia político-electoral y después las leyes secundarias en materia energética, para que esté completamente claro este condicionamiento, que es un condicionamiento que fue aceptado y aprobado en el seno del Pacto por México, en el adendum, por el propio gobierno federal. El gobierno de coalición es una propuesta que hemos presentado desde las legislaturas anteriores. Es una modalidad opcional para que el Poder Ejecutivo, dependiendo, y aquí leí mal, no requiere una mayoría calificada, es a voluntad, independientemente del resultado que haya obtenido el presidente de la República, pueda construir o no a voluntad una mayoría y un gobierno de coalición. Vamos a poner un supuesto, que gana el presidente con un número de votos que no se siente cómodo para que saque adelante las reformas, entonces busca construir con otra fuerza política una mayoría suficiente para garantizar que sus propuestas tengan una mayoría estable durante los 6 años de gobierno. En esto se construye el gobierno de coalición, se presenta y en este sentido se ratificarían los nombramientos de los miembros del gabinete. También se presentaría el Plan Nacional de Desarrollo y las propuestas que contemplen conjuntamente la visión y los programas de estas dos fuerzas políticas que se coaligan para gobernar conjuntamente durante ese periodo. Ese es lo que tiene que ver con el gobierno de coalición. Hola, yo quisiera preguntarle, en el Consejo Rector del Pacto por México se está hablando, porque, el PAN, vamos a ser sinceros, no les va a dar los votos para que vayan solos a aprobar esta reforma político-electoral. Y en su momento el líder del PRI pues había dicho que primero es la energética o incluso la hacendaria antes que esta reforma. Entonces, en el Consejo Rector ya se está hablando de esto, tienen el apoyo del PRD. ¿Cómo van a solucionar esto a la hora de negociar? Y en algún momento usted nos había dicho que este condicionamiento también incluía la reforma hacendaria.
ya no es así, y si no es así, ¿por qué? A ver, la reforma hacendaria nunca ha estado condicionada a la reforma política electoral. Yo te pediría que me ayudaras a recordar un momento donde yo lo haya dicho de esta manera, y no lo he expresado de esa manera nunca. Es la reforma energética, porque es reforma constitucional energética con reforma constitucional política. La reforma hacendaria es una ley que puede ser aprobada por mayoría simple. En esa, el Partido Acción Nacional incluso pudiera votar totalmente diferente al PRI y al PRD, y el PRI y el PRD sí sacar adelante una reforma hacendaria. No es así en la reforma energética. Entonces no se puede condicionar algo en lo que no tienes esa posibilidad. Es simplemente a la reforma energética. Si quiere, los tiempos, ahorita me hablas de los tiempos de la reforma hacendaria tienen un calendario constitucional. Esa no puede estar sujeta a otra temporalidad. Los tiempos de la reforma energética y política sí son los tiempos que generen los consensos con la libertad y amplitud que les marca los reglamentos internos. Hola, buenas tardes. Son dos preguntas para ahondar en el mismo punto. Primero, preguntarles si el hecho de que ustedes, como PAN, como ambas bancadas, como dirigencia, estén presentando un paquete amplio de reforma política, como entiendo que hace un momento lo hizo el PRD, obedece a que las mesas del pacto dedicadas a este tema están o no están caminando. Y segundo, ¿qué estrategia se tiene contemplado para garantizar que este condicionamiento de primero la reforma política antes de la reforma energética se lleve a cabo? Si se forjaría una alianza en este sentido con el PRD, o qué mecanismos se está pensando. Gracias. Muy bien. A ver, esto lo que nos habla es que sí hay unas mesas del Pacto por México que están trabajando, pero lo que aquí estamos presentando es la visión institucional, que esas mesas y la mesa del pacto deberán conocer ya como la posición del PAN. Obviamente, el PAN no tiene los votos suficientes para aprobar esta reforma, si no la aprobaríamos en sus términos, pero haremos todo para que se apruebe esta reforma política electoral antes que una reforma energética. La reforma energética que presenta el PAN es de gran calado. Nosotros creemos que la reforma energética que presentó el PRD recoge mucho una propuesta del status quo, de un modelo, de una paraestatal monopólica. Y el cambio fundamental que quiere introducir el PAN es que exista una paraestatal dominante, pero con participación también complementaria de terceros. Esa es la visión diferente. Una paraestatal monopólica no existe en ninguno de los 200 países que hay en este mundo que tenga un modelo como el que tenemos en México. No existe un país. Nosotros nos quedamos ya arrastrando un paradigma, un tabú, y lo seguimos rumiando cuando el mundo ya superó estos modelos. Estos modelos sí existían antes, los tenían países como Brasil, como China, como Cuba, incluso los países nórdicos, pero ya lo superaron hace casi 20 años. Nosotros vamos atrasados 20 años en esta materia. Por eso lo que estamos pidiendo es una visión de gran calado para poner a discusión los modelos que son exitosos en el mundo y poderlos tener en nuestro país. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Creen ustedes que la reforma energética podría no aprobarse en este periodo de sesiones? Hay agenda legislativa muy abultada, está la reforma fiscal, está el presupuesto, otras reformas pendientes que trae arrastrando las dos cámaras. Bueno, la pregunta más directa sería, ¿reforma política electoral antes que la reforma energética, incluso si la reforma energética se va al siguiente periodo de sesiones? Sí, o sea, nosotros lo único que estamos poniendo es que primero es la política electoral. Creemos que ya hay material, que lo que está presentando el PAN recoge grandes consensos. Hoy creo que el PRD también va a presentar alguna propuesta en este sentido. Confío en que va a haber muchas coincidencias, y con esto pues lo que estamos ya exponiendo sobre la mesa las definiciones de una reforma política electoral que pueda procesarse en las próximas semanas. Esto no obsta para que
se empiecen los foros, los análisis de la reforma energética. Lo único que le impide es los votos en comisiones y en el Pleno de los senadores y senadoras del PAN. No se dará hasta que se haya aprobado en el Pleno la reforma constitucional en materia político-electoral. Presidente, buenas tardes. Quisiera que ahondara en qué fue lo que sucedió entre su partido y el PRD para que no fueran juntos a la presentación de esta iniciativa. Después de la elección de julio pasado iban juntos todavía, incluso como dice, hay muchas coincidencias en los temas, en los contenidos en estas iniciativas. ¿Por qué no van juntos, por un lado? Y por otro, ¿cuál es la última posición del gobierno federal respecto a esta negociación de que vaya primero esta reforma y no la energética? ¿Qué han hablado con el secretario de Gobernación particularmente? Muy bien. ¿Por qué no vamos juntos? Sí, vamos juntos. Claro que vamos juntos. Yo creo que va a haber muchas coincidencias. El PAN lo que está haciendo es definir su posición. Igual que el PRD definió su posición en materia energética y el PAN presentó su visión de una reforma energética. En este sentido, el PAN está presentando su reforma política electoral y el PRD presentará la suya. Nosotros asumimos que va a haber muchísimas más coincidencias en la política electoral que en la energética, pero eso no obsta para seguir buscando los consensos entre los tres partidos, que es el escenario ideal a nuestro punto de vista. Ese es el... ¿Y por qué la reforma energética? ¿Cuál era la otra pregunta? El asunto de la negociación con el gobierno federal. El gobierno lo tiene plenamente sabido porque ha sido anunciado públicamente desde hace mucho tiempo que es una posición, no es un chantaje, no es una bravuconada, es una posición completamente asumido por todas las diputadas, diputados, senadoras y senadores. Esa es nuestra posición como partido. Gracias, presidente. A mí me gustaría saber, o más bien pedir una opinión respecto de este documento que firmaron conjuntamente con algunos otros personajes, Andrés Manuel López Obrador y el ingeniero Cárdenas, donde fijan su postura, llaman a la resistencia civil y señalan que se opondrían conjuntamente a una reforma energética que pase por una reforma constitucional y hablan de otros asuntos también de materia económica y en fin en otros. Pero el que ahora se unan estos dos personajes que anuncian que podrían realizar acciones de resistencia civil, sobre todo en materia energética. Bueno, nosotros en este momento lo que estamos haciendo es el tema de la reforma política electoral, Carmen, sobre cuál es nuestra visión antes de la reforma energética. La reforma energética ya empezaron hoy los foros en el Senado, ahí se empezarán a dilucidar las distintas posturas. Creemos que sigue habiendo posturas del pasado y posturas del futuro, y el PAN le apuesta al futuro. Yo creo que México ya está preparado para dar este paso, aunque tarde. Es importante que lo demos con mucha claridad y el Partido de Acción Nacional será un factor para que esto suceda en las próximas semanas. No tengo opinión sobre lo que hayan firmado estos señores. Gracias, buenas tardes.